Hola, mi nombre es Raquel Negrete Dávalos, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la maestría en Administración Pública con enfoque en Gestión Gubernamental y en esta ocasión les hablaremos en este video de la nueva dirección desde el enfoque de la nueva gobernanza, dirección y administración de las políticas públicas desde la nueva gobernanza. Empezaremos diciéndoles que como antecedente tenemos los estados de bienestar, donde existía una crisis del bienestar, en donde después del periodo de entreguerras, los gobiernos autoritarios e ilegítimos muchas veces no satisfacían las demandas de los ciudadanos. Es decir, después de pasar a elecciones democráticas y a gobernantes legítimos, ahora el problema se centra en la forma y en las capacidades de dirección que tienen los gobiernos. Esto en la opinión del maestro Luis Aguilar, en donde nos menciona cuál es el motivo de que se repiense, que se replantee en las formas de gobernar. Pues bien, tenemos que las crisis fiscales dañaron seriamente el desarrollo de los estados, hubo colapsos fiscales, los servicios públicos son de baja calidad y no somos costo eficientes en las democracias. Esto es necesario cambiarlos. La nueva gobernanza, a partir de 1975 con la Comisión Trilateral, con la participación de estados de América del Norte, de Europa y de Asia, llegaron a un diagnóstico en donde se dieron cuenta que a nivel mundial era necesario que las demandas sociales se satisfacieran con la ciudadanía. Los recursos públicos no estaban alcanzando para satisfacer a nuestras sociedades. La gobernabilidad trajo sobre la mesa nuevas ideas como las herramientas que vienen de las empresas privadas, del sector privado, para atraer e insertar en los programas de gobiernos temas como competitividad, productividad, eficientes mercados y, sobre todo, que tratemos a los ciudadanos como si fueran clientes. Esto aportaría a las democracias una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar, una nueva forma de conducir. Marisa Aguilera, por su parte, nos dice que los políticos y los administradores no siempre comparten los mismos intereses y por lo tanto no cooperan. Esto, en consecuencia, trae un descontrol del ejercicio estatal y una débil calidad institucional. Los procesos de dirección y de gestión deben de ser, hoy en día, procesos horizontales. Debemos de olvidarnos de esta jerarquización cerrada y se debe de gobernar con una combinación de procedimientos. La cooperación y la confianza debe permear en las instituciones y entender que los procesos son mucho más importantes que las estructuras. La nueva dirección y la nueva gestión pública debe de contener una visión de lo público, debe de incluir una ciudadanía organizada y debe de tener en el actuar del gobierno un costo-eficiencia que sea acorde con las demandas que los ciudadanos hacen a sus gobiernos. Se necesita, por tanto, una reingeniería de procesos. La OSDE apunta a que los gobiernos hoy deben apostar por la digitalización, por la aceleración de los procesos, debido a que la dilación siempre encarece, a la satisfacción ciudadana y sobre todo al planteamiento estratégico. Toda sociedad democrática quiere que los intereses de los políticos se encuentren a cargo de personas que tengan méritos profesionales, que se conduzcan bajo una ética profesional, que otorguen calidad en el servicio y que tengan un comportamiento institucional. Por eso, los procesos humanos son tan importantes. Hoy en día también se apunta a que los operadores del sistema, a que los funcionarios públicos estén debidamente capacitados. Los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza tienen sus antecedentes en estos gobiernos centralistas, pero hoy en día, aunque superadas algunas cuestiones, todavía no se satisface a cabalidad lo que las ciudadanías necesitan. Es importante retomar el rumbo. ¿Y cómo se podría hacer eso si el aporte de la nueva gobernanza dotaría a los estados y a los funcionarios públicos de las herramientas? Pues falta un binomio importante: la participación ciudadana. La participación ciudadana necesita que el monopolio estatal se elimine,
que los actores no políticos se integren al quehacer político y que se interesen los ciudadanos para participar en estos quehaceres que tiene el gobierno. ¿Cómo lo harían? Estamos acostumbrados quizás a gobiernos centralistas o a gobiernos unidireccionales. Necesitamos que la participación ciudadana contenga verdaderos canales institucionales para que la ciudadanía pueda realmente intervenir en los procesos desde el inicio hasta la aplicación. En algunos países se tienen experiencias muy interesantes, como por ejemplo los foros internacionales en donde los académicos, en donde los ambientalistas, por así decirlo, o gente que se dedica a luchar por ciertos temas que tienen que ver con lo público, con lo social, dan su opinión en este tipo de foros y se han llegado a conferencias muy importantes en donde su voz se ha hecho escuchar. Pero se necesita también que se institucionalicen estas participaciones, que las redes políticas se coordinen con las redes ciudadanas. Así, por ejemplo, tenemos casos de éxito como las asociaciones político-privadas, como las democracias participativas, como los presupuestos participativos donde ciudadanos también opinan acerca en qué se debe de gastar, como la Contraloría Social, donde la ciudadanía vigila el quehacer del gobierno, y las auditorías ciudadanas. En el estado de Guanajuato tenemos algunos ejemplos interesantes con los consejos de participación ciudadana. Por ejemplo, en el tema educativo, los padres de familia opinan para que existan leyes y disposiciones que se apliquen directamente en las escuelas y redunden, por tanto, en los niños. La nueva administración pública propone un enfoque gerencial con capacidad de decisión, con descentralización del gobierno, que tenga adecuados procesos humanos y sobre todo la participación ciudadana. Una crítica que quizás se hace a este tipo de nuevas propuestas o gobernanzas es que si el Estado pudiera perder su soberanía. Estamos acostumbrados a las doctrinas aristotélicas en donde consideramos que las sociedades no se pueden gobernar a sí mismas y necesitan un rumbo incluso aunque ellas no lo quieran. Y tal vez en unas sociedades se necesita esta dirección, pero con la adecuada participación ciudadana todos tenemos algo que aportar. Todos tendríamos algo que incursionar en el gobierno, pero esto se debe de hacer de manera organizada. Es importante también saber que el grado de cultura cívica que tenga una sociedad también tiene que ver con el grado de efectividad de estas políticas, tiene que ver con el grado de éxito de estas políticas. Por lo tanto, es muy importante que todos los ciudadanos tengamos esta cultura cívica y este deseo de participación. Los procesos humanos, el acercamiento y colaboración entre Estado y sociedad, la cogestión entre el mercado, la economía, la política y la sociedad son parte de los elementos que aporta esta nueva gobernanza. Como conclusión, les puedo decir que los monopolios públicos en materia económica deben reducirse. Debe de aumentar la participación en la esfera pública de la sociedad. Debe existir la satisfacción del usuario. Debemos tener dentro de nuestros gobiernos funcionarios capacitados y funcionarios que tengan ética y verdadera profesionalización en su actuar y un compromiso institucional. Los estados deben de ser costo-eficientes. Debemos apostar porque los servicios públicos que nos cuestan tengan un plusvalor, es decir, que se tenga lo mejor que se puede con los recursos limitados que siempre tenemos y sobre todo apostarle al bien común, porque en una sociedad como la de hoy, la nueva gestión pública y la participación ciudadana es un binomio fundamental para poder avanzar como sociedad. De otra manera, el estancamiento, la pobreza y la desigualdad serán la constante en nuestras sociedades. Ojalá que la importancia de este tema permee más en todo el quehacer de nuestra vida política, económica y sobre todo ciudadana. En la medida que los ciudadanos estemos inmiscuidos en la parte pública del Estado, creo que podremos avanzar como sociedad. Hemos tenido grandes lecciones con la pandemia, hoy en día con la guerra en Ucrania, y creo que se aprende poco. Y no es porque no haya los recursos o los canales para que podamos participar. Hoy en día
estas buenas ideas que nos traen desde el ámbito privado para aplicarlo en las políticas públicas, nos abren una ventana muy buena para que podamos por ahí dejar entrar la luz hacia una mejor sociedad y hacia un mejor gobierno. Si el gobierno es mejor y la sociedad es mejor, entonces sí podremos tener un rumbo y una dirección y no solamente navegar. Muchas gracias.